se esconde de eso que le da miedo, se escapa de lo que le da pánico. Déjate llevar por tu sueño. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar acerca del miedo a la oscuridad. Este video completo surge de una charla que tuve ayer con una persona que me decía que tenía insomnio, que tiene insomnio y que indagando juntos, preguntas, respuestas, escuchándonos mutuamente, me termina diciendo que el miedo es a la oscuridad. El miedo es a quedarse en soledad en la oscuridad. Entonces, ¿qué representa para esa persona y para el resto de nosotros la oscuridad? ¿Qué representa la oscuridad para nosotros? Por ejemplo, para Jung representa lo que está en sombra, que es una forma de referirse al inconsciente, a eso que no conocemos de nosotros mismos. Lo que está en oscuridad justamente no tiene luz. Parece una cosa obvia. Ay, sí, obvio que la oscuridad es que no hay luz, bla, bla, bla. Pero como toda cosa obvia, es obvia una vez dicha, porque antes uno no lo tiene en cuenta, no lo piensa. ¿Qué quiere decir que está en luz? Que yo lo puedo ver, que yo lo puedo percibir, o sea, soy consciente de ello, con ciencia, con el conocimiento. Conozco esa parte de mí, que me gusta, esa parte que no me gusta, pero ya la conozco, ya sé qué tengo y contra qué me enfrento. Pero tenemos toda una parte de nosotros que está en sombra, que está en la oscuridad, que no tiene luz. Y si no hay luz, con los ojos no se puede ver. Es algo muy simple, es una analogía muy básica, pero que describe con mucha precisión, con mucha rigurosidad, a qué se refiere cuando habla de la oscuridad. Pensemos juntos un momento. ¿Qué tiene de atemorizante puntualmente la oscuridad? Pues que no conoces lo que hay, no puedes ver lo que hay. La oscuridad de tu habitación, de tu casa, de tu barrio, y la oscuridad tuya, mía, la de cada uno de nosotros, que no sabemos exactamente qué es lo que está ahí. Freud decía que el inconsciente, la oscuridad para Jung, es lo aún no develado. Aún no develado, no que no tenés acceso, que no tenés forma de saber qué pasa o toda la vida va a ser inconsciente. Aún no develado. ¿Y cómo me entero qué tengo en el inconsciente, qué tengo en la oscuridad? Prendiendo una luz. Es una analogía bastante elocuente, si querés, pero no, te vas a enterar escuchándote. Cuando hablamos, los fallidos, no, en realidad yo quise decir, no, yo en realidad vos no me entendiste, vos no me dejás hablar. Esas son todas vías a través de las cuales el yo se defiende y se pone hermético en el mal sentido de la palabra. Cierra, no permite que le digan nada, no permite que la información entre. ¿Por qué? Porque está obligado a indagarse a sí mismo y está obligado, una vez que desoculte cuestiones, a darle una respuesta diferente, con lo cual está obligado a cambiar. Entonces, si se cierra, no está obligado a cambiar. Todo el mundo quiere cambiar, todos queremos cambiar y tener una vida distinta y bla, bla, bla. Pero cuando te mencionan lo que dijiste, tu fallido, la puerta hacia tu inconsciente, vos decís, no, vos no me entendés, yo quise decir otra cosa. Esto tiene miles y miles de años. Buda hablaba de esto. En otro video hablaremos al respecto. La versión más moderna es la psicología. Freud, Lacan, Jung mediante. Y justamente son ellos quienes se dan cuenta que a través de la palabra se filtra el inconsciente. Esto es algo buenísimo, porque es una ventana hacia la oscuridad. Es una ventana que permite ver lo que hay en la oscuridad. Ya no es para temerle, ya es para ver. Ah, yo soy tal cosa, un necio, lo que sea, un gritón, un tipo que se calla, lo que fue. Y te das cuenta cuando lo decís. Hay ejemplos en internet de sobra de fallidos clásicos que la persona quiere bajar de peso, con lo cual tiene que subir de peso antes. Esto lo dice José Luis Parise y te lo recomiendo porque todos los fallidos que él detecta son una maravilla en cuanto a información del inconsciente. Son una puerta, como dije recién, hacia el inconsciente. Y eso, si uno se somete a la sesión, uno se somete a la escucha de un profesional, o sea que uno a veces no se escucha, y a veces sí, pero si uno tiene esa humildad de abrirse y someterse a la escucha de un profesional, desoculta esa oscuridad. Desoculta esa oscuridad, ¿para qué? Para cambiar, porque muchos queremos ese cambio de nosotros, ese cambio de vida, ese antes y después en la vida, ese punto exacto en el cual las cosas ya no vuelven a ser como antes, pero tenemos que darle batalla diaria. Pero, como te digo recién, ya desocultaste la oscuridad, entonces ya sabes cuál es el truquito
que te va a hacer el yo, que te va a hacer tu parte inconsciente, tu oscuridad, para no dejarte cambiar, para mantenerte en un bucle, en un ciclo. Y ese ciclo se rompe a través de la escucha. Otro aspecto del miedo a la oscuridad también puede tener que ver con algo que sucedió en el pasado, en la oscuridad, en una situación donde la luz se apagó, donde te quedaste solo en algún lado, donde alguien te hizo algo que no querías que suceda, alguien te hizo un daño. Entonces, esa reminiscencia a la oscuridad siempre va a estar, a menos que te des cuenta que ese hecho en el pasado, lo que se llama el programante, va a desencadenar justamente un montón de desencadenantes, valga la redundancia. ¿Qué son los desencadenantes? Situaciones puntuales, hoy, no aquellas en el pasado, hoy, que te generan la misma sensación de aquella vez, el mismo miedo, el mismo rechazo, la misma furia, bronca, tristeza, llanto, lo que sea que te haya generado aquel acontecimiento en la oscuridad. Pero tenés que ser consciente de algo. Eso ya pasó, generó un impacto en vos, generó esa marca que tenemos que desocultar, tirar del hilo a ver hasta dónde llega. Pero lo que está sucediendo hoy no tiene nada que ver con eso. Uno es el que lo asocia. Existe una asociación entre aquel suceso y lo que está pasando hoy. Pero uno es el que la asocia, como te dije recién, y vuelve a sentirlo. Vuelve a sentir ese pánico. Prende la luz rápido. No está siendo racional, está siendo impulsivo, está siendo reaccionario. Le apagan la luz y se le activa el programa. Entonces, la clave está en saber que tenés un programa. Primero, aceptar. Tengo un programa que alguien grabó en mí, porque eso se graba los primeros 7 años de vida aproximadamente, y de ahí se repite una y otra vez, y la gente ¿qué hace? Se esconde de eso que le da miedo, se escapa de la oscuridad en ese caso, se escapa de lo que le da pánico. Yo, que sufrí ataques de pánico durante muchos años, te puedo decir que la única manera de resolverlo es ir y enfrentarlo, es ir y poner la cara, ir y poner el cuerpo. Sí, bueno, me da miedo subirme a un avión, me subo a un avión. Me da miedo dormir con la luz apagada, duermo con la luz apagada y trato de sentir cosas. ¿Qué me genera? ¿Qué miedo me genera? Tengo miedo que me maten. Listo, tengo miedo que me mate. Tengo miedo que me hagan un daño. Listo, tengo miedo que me hagan un daño. La persona empieza a decir qué es lo que le sucede en ese aspecto, pero tiene que someterse, tiene que meterse en ese ring, en esa situación de contienda consigo mismo, que no es otra cosa que una contienda consigo mismo, para desocultar lo que tiene en la oscuridad. Y así, y solo así, podrá atravesarlo. Y si lo pensamos colectivamente, ancestralmente, el miedo a la oscuridad no es solamente por ese aspecto que te tocó a vos en esa porción de vida, sino que les ocurre a todos. Imagínate cuando vivíamos como especie, como individuos en el bosque, sin casa, sin taberna, sin nada. Imagínate lo que ocurría cuando venía la noche, que no había luz, no había nada. Tenías sed y no podías tomar agua, por ejemplo. Que tenías que ir caminando al lago y no te encuentres con ningún animal, con ningún nada. O sea que imagínate el miedo grabado en el inconsciente colectivo. Es decir, esa porción del inconsciente que compartimos todos. El inconsciente colectivo quiere decir eso, esa parte en oscuridad, en sombra, que todos tenemos por igual, más allá de la historia personal. Y si lo pensamos desde los elementos, desde los astros, desde las cartas, la noche está principalmente asociada a la luna. La luna es la que sale de noche, y la luna tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los afectos, tiene que ver con el lado femenino, con el lado receptivo. Miedo a la oscuridad también puede estar vinculado con ese miedo a ser receptivo, a operar desde el lado femenino, salir de no. A ver, dale, decime aunque me duela, decímelo porque yo te tengo que escuchar. Por ejemplo, sería una buena actitud frente al miedo a la oscuridad. Si lo pensamos desde los animales, y digo animales solamente, no de poder, desde los animales, pensá en los animales nocturnos, cómo operan, eso es tarea para la casa. Fíjate cómo opera una pantera, fíjate cómo opera el búho, qué características tiene el lobo, que también es un animal asociado a la luna llena, a esa cosa de la luna llena se pone magnética, con lo cual atrae esa cosa de elevarle su plegaria, el canto a la luna, el canto a las emociones, a la tristeza también, a las emociones lindas también, porque cuando salimos con alguien, salimos cuando sale la luna. Para cerrar, si consideramos el trabajo en arquetipos de animales que realizamos a diario,
tenemos que asociarlos con determinados animales nocturnos. Esto quedará para tu casa. ¿Querés saber más de un animal? Puedes investigar sus características físicas, cómo vive, si vive en manadas, si vive solo, si sale de noche, si sale de día. Y ahí recortar, empezar a estudiar los que salen de noche, el búho, la pantera, el lobo, arquetipos muy puntuales que tienen que ver directamente con la noche. Y la pantera está directamente vinculada con la oscuridad, con lo desconocido, justamente con abrazar lo desconocido, no hacer de cuenta que no pasa nada, yo no tengo miedo, a mí no me pasa, bla, bla, ni me hables del tema. No, aceptá que existe un miedo desconocido, como nos dice ese arquetipo y tantos otros, y abrazalo, integralo, pon ese miedo a tu favor, que ese miedo sea el disparador para ir hacia allá. Eso es poner el miedo a tu favor. Y es una estrategia perfecta, porque si siempre nos alejamos de aquello a lo que tememos, nunca vamos a romper el bucle. Entonces el truco es ir hacia lo que tememos, ir y enfrentar lo que más miedo nos da. Gracias a vos que te quedaste hasta acá, que no abandonaste por el camino, reconoce que estás dando pasos firmes hacia tu sanación. Y recordá, Es posible si queremos, si nos comprometemos de verdad. Aún no se apaga el fuego y siempre hay más. Y recuerda que siempre los ganadores son aquellos que resuelven sus problemas. Y no es mucha la osadía que requiere